Yo lo que voy a presentar, me imagino que algunos aspectos se van a relacionar con cosas que han visto durante el día. Lamentablemente por otras actividades no pude estar en toda la jornada, así que pueden haber aspectos que hayan tomado y voy a tratar de todas formas, teniendo en cuenta el tipo de presentación y conociendo a muchos de los que presentaban, traté de pensar cuestiones que me imaginé que no sorprendieron. ¿Sí? Yo me voy a enfocar particularmente en el tema de las dificultades de aprendizaje, pero el nombre que le ponía a esta presentación no es casual. Esto de dificultades de aprendizaje o dificultades de enseñanza desde una mirada de la neurociencia. ¿Por qué no digo que no es casual? Porque me parece que es importante diferenciar lo que pueden ser dificultades de enseñanza, que es un aspecto importante de considerar, de lo que son en realidad las dificultades de aprendizaje como tal. Y esto es una diferencia importante desde el punto de vista conceptual, que a veces se pasa de un lado al otro con mucha facilidad. Así que voy a tratar de distinguir qué es lo que se dice cuando se habla de dificultades de aprendizaje, sin dejar de desconocer lo que puede ser como resultado de dificultades desde el punto de vista de la enseñanza, que en nuestro país y en nuestro caso no son una cosa menor. Fíjense, en el año 2010 a mí me impactó mucho un informe de la UNESCO que sacaron con respecto después de las evaluaciones TERS y demás, donde midieron un componente que no es, que quizás no se le dio toda la trascendencia que debería dársela, pero cuando uno mira ahora los informes, por ejemplo, que está dando el INEC sobre el estado de la educación en Uruguay y demás, se logra entender más. En el año 2010 la UNESCO estudió un componente desde el punto de vista de lo que eran los procesos de enseñanza que le llamó el efecto escolar neto. ¿Qué es esto? Lo que analizó la UNESCO es qué impacto tenía el sistema educativo en el aprendizaje de los estudiantes de acuerdo a las condiciones con las que ingresaban al sistema educativo. En otras palabras, teniendo en cuenta las condiciones, cuánto se podía prever o no la trayectoria de esos estudiantes en el sistema escolar y qué efecto podía tener el sistema educativo para cambiar esas trayectorias de acuerdo a las condiciones con las que se daban. O sea que, de acuerdo a las condiciones, uno puede prever, siempre y cuando el sistema educativo tenga más o menos efecto. En otras palabras, si el sistema educativo tiene mucho efecto, puede lograr que se cambien los resultados de aprendizaje, no dependiendo de las condiciones iniciales con las que se ingresa. ¿Se entiende eso? En el Uruguay, en el año 2010, dio uno de los valores más bajos de América Latina. Es decir, el valor que dio fue el 4%. El impacto del sistema educativo, de acuerdo a las condiciones de ingreso de los estudiantes, era solo del 4%. Para darles una idea, por ejemplo, Cuba tiene el 40%. ¿Sí? O sea que hay un 40% de posibilidad de que un individuo cambie sus condiciones de salida del sistema educativo de acuerdo a la incidencia del sistema educativo y no a las condiciones previas con las que ingresó al sistema. En el caso de Uruguay es un 4%. ¿Sí? Eso es lo que llaman efecto escolar neto. ¿Sí? En otras palabras, nosotros, yo por ejemplo que trabajo bastante en los temas de lectura, la diferencia que encuentro en chicos del segundo, tercero o cuarto de escuela que han estado cursando con sus compañeros los 4 años de educación primaria o los 6 años incluyendo la educación inicial, por ejemplo en la habilidad lectora, depende del contexto familiar alfabetizador que de la práctica escolar. Es decir, si vienen de un contexto familiar alfabetizador bueno, son mejores desempeños en lectura; si vienen de un contexto familiar bajo, tienen problemas de lectura. Pero no me cambian los 6 años que han estado compartiendo el mismo sistema escolar. ¿Entiendes esto? Así que, claramente tenemos un problema, y eso tiene que ver con las situaciones de enseñanza. Que cuando hablo de dificultades de enseñanza no me estoy refiriendo explícitamente a lo que puede ser el rol del maestro o de docente. Cuando se habla de enseñanza hay muchas condiciones que intervienen en eso, y que el informe que se presentó el día jueves, el 1 de agosto, del Estado de la Educación, más allá de las controversias que se puedan dar, resulta bastante interesante. Si ustedes miran ese informe, que fue el que se dio el 1 de agosto, el estudio de Arista del 2018, en realidad que se publicó en 2018, pero que fue el estudio que se hizo en el año 2017, por ejemplo, los temas que tenían que ver con lectura, señalaba que una de las cosas que más sorprendía, digamos, es las diferencias que se daban en el desempeño vinculadas a las diferencias socioeconómico-culturales. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ustedes veían que más allá de los niveles de desempeño que son bajos, Uruguay
los niveles de desempeño en el caso de la lectura, como en el caso de matemáticas aún mayores, son desempeños bajos, pero la mayor explicación que daban eso, de hecho, centraron toda la presentación del otro día, básicamente en el tema de la inequidad basada en los factores socioculturales y económico-cultural. Lo cual uno puede decir, bueno, eso es lo que explica las diferencias, pero junto con eso lo que está diciendo el sistema educativo tiene un poco efecto. Lo que explica la diferencia entre el socioeconómico-cultural quiere decir que el sistema educativo no está generando cambios. Los cambios se explican por las diferencias. ¿Entiendes? Volvemos a esta misma idea del efecto escolar, por eso lo señalo. Incluso, eso también explica también las diferencias que pueden haber, los efectos que esto tiene en el egreso del sistema educativo. Ustedes saben que seguimos manteniendo niveles muy bajos de egresos, se señaló el otro día, en cuanto a lo que es la enseñanza secundaria. Mantenemos un nivel del 39%, en los últimos 15-20 años mejoramos solo un 9%, en relación a otros países estamos muy por debajo de lo que son los. El mismo informe también establece, señala, por ejemplo, tipos de dificultades de aprendizaje, para sacarnos a esto del concepto de dificultades de aprendizaje, y cuando habla de ese tema, lo que pone el informe, que lo pueden leer, lo pueden bajar, etc., señala que dentro de lo que son las dificultades a nivel que presentan los chicos y que requieren educación, la atención a necesidades especiales, más del 50% corresponde a lo que llaman dificultades de aprendizaje. El otro 50% tiene que ver con trastornos de desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que la mayor parte de las dificultades que ven los estudiantes, más del 50% se corresponden a lo que llaman dificultades de aprendizaje, que es lo que vamos a ver. Pero lo que me interesa decir también con esto de dificultades de enseñanza es que junto con eso el informe señala datos no menores. Por ejemplo, el 91% de los directores de las escuelas públicas y privadas del Uruguay señalan de que no tienen las condiciones para atender a los chicos con dificultades de aprendizaje o con necesidades especiales. O sea, el 91% declara que no dispone de las condiciones para hacer eso. Por eso le digo que el problema de la dificultad de enseñanza no es un tema de si maestros no maestros o docentes no docentes, sino que en las condiciones generales. El 91% dice que no dispone de materiales ni de condiciones para poder responder a las dificultades. En la educación media eso se va al 69%, señala que no tienen materiales para eso, y con respecto al personal técnico de apoyo las diferencias son muy significativas entre los centros de contextos muy favorables y los contextos no favorables, lo cual lo sabemos, pero las diferencias son muy grandes. O sea, los contextos muy favorables son los que disponen de los mejores equipos para atender las dificultades y los otros. Así que por eso que me parece importante tener claro que sí tenemos dificultades de aprendizaje en nuestro medio, pero muchas están vinculadas a estas condiciones de enseñanza, y sobre todo la gran pregunta que tenemos que hacernos es el bajo efecto que tiene nuestro sistema a la hora de cambiar las condiciones de acuerdo a cómo ingresan los estudiantes. En otras palabras, nosotros podemos prever con bastante seguridad, según las condiciones con las que ingresa, cuál va a ser la trayectoria escolar que ese estudiante va a tener. O sea, que uno puede hacer esa previsión con bastante exactitud. Puede tener un logaritmo, y de hecho se está haciendo, que permite, digamos, casi predecir con las condiciones iniciales cómo va a ser la historia escolar de un estudiante. Ahora, eso lo que nos está diciendo es que el sistema está teniendo un perfecto. Porque si el sistema no tuviera, no debería hacerse esa predicción. Sí. La consulta, no me acuerdo ahora del porcentaje, pero en la Universidad de la República aumentó bastante el número de estudiantes que son de la primera generación de su familia que ingresan a la Universidad de la República. Entonces, ¿cómo podemos relacionar esa cifra con la otra? ¿No serían en cierta medida contradictorias? Bueno, a ver, dos cosas. Una es que hay un aumento de los estudiantes, o sea, lo que estamos diciendo es la primera generación es la gente que termina el sistema a nivel de secundaria para ingresar a la universidad. Ha habido un aumento, sí, hubo 9 puntos de aumento, así que eso repercute, digamos, en el ingreso universitario. Que buena parte de eso corresponde a, pero no es raro que sea primera generación. En Uruguay, el número de estudiantes universitarios de educación terciaria es el 10% de la población, ¿no? Porque me parece que todos los trabajadores suyos tienen un título, pero en realidad es el 10%. O sea que los que tengan un título de educación terciaria forman más o menos entre el 10 y el 12% de la población uruguaya. Por lo tanto, es altamente probable que los que ingresan a las universidades no vengan de familias en niveles bajos, en Uruguay, la gente con titulación terciaria, titulación universitaria, formación docente, va en torno del 10 al 12%. Bajo. O sea que, lo cual es muy bueno que haya nueva gente que se incorpore. De todas formas, personas que estén en condiciones de incorporarse a los 23 años de edad, no a los 18, sino a los 23 años de edad,
es un 39%. Bastante menor que el resto de América Latina y por debajo del promedio de América Latina. En Uruguay el mayor problema de eso es la lentitud, o sea, lo estable que es, ¿no? Porque nosotros teníamos hace 20 años mejores niveles, por ejemplo, que Paraguay, pero ya nos pasó Paraguay. Ese es el problema, es que es la tercera. Pero de todas formas, que vayan a ingresar sean generaciones nuevas, eso es esperable. Nosotros tenemos un porcentaje bajo, digamos, de personas con generaciones de. Muy bien, así que sacando ese tema me voy a tratar de centrar en lo que son las dificultades de aprendizaje. En ese sentido, lo que quiero aportar es qué nos viene aportando la neurociencia para entender esto de las dificultades de aprendizaje, qué es lo que caracteriza las dificultades de aprendizaje. Ya habrán visto en el día de hoy, por varias de las presentaciones que vi, aspectos vinculados a la neurociencia, pero básicamente la neurociencia, a partir de lo que ha sido el desarrollo de la tecnología, particularmente de la neuroimagen, está permitiendo aportar mucha información sobre cómo funcionan los procesos mentales. Eso en definitiva nos está dando a conocer mucho más sobre los procesos mentales, sobre todo desde el punto de vista funcional, porque antiguamente para saber algo de los procesos mentales lo que había que hacer era, bueno, antiguamente había que esperar que se pudiera o no conceptual porque había que sacar el cerebro por triangular, o sea que no era lo más sensato hacerlo mientras la persona estaba viva. Luego se pudieron hacer estudios desde el punto de vista eléctrico o desde el punto de vista de imagen, por imágenes estáticas y demás. Hoy la gran ventaja que tenemos es que se puede hacer mientras el sujeto está haciendo la actividad. Así que lo que nos está permitiendo es conocer más sobre cómo funcionan esos procesos desde el punto de vista de las estructuras cerebrales. Esto es a partir de las neuroimágenes y de otras técnicas o tecnologías como son los potenciales evocados, que permiten mirar las distintas funcionalidades, cómo funciona desde el punto de vista eléctrico el sistema. Muchas veces también estudios como los análisis de voz, que permiten también tener información sobre el sistema a partir del análisis de la voz, o lo que tiene que ver con los movimientos oculares, cómo se hacen las fijaciones oculares cuando el sujeto observa o lee, etc., que también está dando mucha información. Así que la neurociencia se ha enriquecido enormemente con lo que es el aporte de las distintas tecnologías, y eso explica el impacto que está teniendo hoy en día, porque en los últimos años es cuando se ha habido un avance tecnológico muy alto en estos temas, ¿sí? Por otro lado, una de las cosas que en ese sentido, este conocimiento de las estructuras cerebrales y demás ha tenido y tiene mayor impacto, es este tema de entender de que en el fondo terminamos resolviendo un debate histórico en la psicología, que eran las dos posiciones que había entre lo que eran las teorías biologicistas del desarrollo y las teorías organicistas del desarrollo o socioculturales del desarrollo. Básicamente desde la época de los conductistas, los conductistas planteaban que el desarrollo se explicaba básicamente por el efecto del ambiente y del entorno, y los biologicistas, como es el caso de Piaget, entendían que básicamente el desarrollo se explicaba por factores madurativos. Entonces, normalmente se contraponían, los que decían que era todo resultado del ambiente y del entorno, aquella frase famosa de Watson que decía: dadle 10 niños y las condiciones necesarias y haré de ellos lo que quiera, ingenieros, drogaditos, ladrones, etc., arquitectos y demás. O aquella otra que decía: dale un niño y lo haré tan valiente que se enfrente a un león, tan cobarde que tiene un ratón, dice Watson. O sea que todo estaba vinculado al ambiente y al entorno, o las teorías biologicistas que en definitiva decían: todo es resultado de lo madurativo. En el fondo, la educación lo que me da es la oportunidad de explicitar o expresar aquello que madurativamente funciona, ¿sí? Entonces, eso dio lugar, por ejemplo, al concepto de la inteligencia como algo innato. Tenemos una tradición en el concepto de inteligencia de que las personas nacemos o no nacemos inteligentes. El que nació inteligente y no le va bien en la vida es una pena, y el que no parece que es muy inteligente y le va bien en la vida, la gente dice que es un resultado de que se esforzó mucho. Entonces tenemos la definición como que es algo que está o no está, cuando en realidad el concepto de inteligencia hay que entenderlo en términos de decir quién es más eficiente o no a la hora de resolver las situaciones y problemas que se enfrentan. Pero no es algo que uno trae o no trae. Pero esta idea o esta tradición maduracionista llevó, Piaget puso bastante acento en eso. No es casual que Howard Gardner, ustedes habrán escuchado de las inteligencias múltiples, dedica todo el primer capítulo de su libro sobre la estructura de la mente a criticar a Piaget diciendo: usted nos hizo la idea de que la inteligencia es algo innato, justamente por eso. Y peor, porque además Piaget no solamente decía que la inteligencia venía a ser innata, sino que además lo que caracterizaba la capacidad inteligente era el razonamiento lógico matemático. Por eso tenemos la idea básicamente de que la inteligencia está asociada directamente a los componentes lógicos.
¿sí? La respuesta de Gardner a eso es el concepto de inteligencias múltiples, etc. ¿Sí? Pero básicamente esa dicotomía entre lo maduracionista y lo sociocultural ambiental, digamos más que sociocultural, lo ambiental, marcó durante varias décadas del siglo pasado en el campo del desarrollo. ¿Qué viene a decir la neurociencia? Esto no es así. Básicamente los seres humanos nos desarrollamos por el aprendizaje y somos casi exclusivamente resultados del aprendizaje. En otras palabras, somos lo que aprendimos y seremos lo que aprenderemos. ¿Sí? Y todo nuestro sistema biológico está hecho para el aprendizaje. Eso es lo que nos viene a decir hoy la neurociencia y probablemente sea de los aportes más significativos que hay. ¿Sí? El decirnos, señores, básicamente lo que somos es resultado de lo que aprendemos. Y desde el punto de vista madurativo, lo único que tenemos es un conjunto de estructuras cerebrales que están potencialmente prontas para acompañar esos procesos de aprendizaje o para dar sustento a esos procesos de aprendizaje. ¿Sí? Así que no hay que contraponerlo, sino por el contrario, lo que prima es el aprendizaje, lo que hace que un ser humano llegue a ser lo que es lo que ha sido su historia de aprendizaje, y para eso dispone de un sistema biológico que le permite alcanzar esos aprendizajes. Por eso podemos decir que el aprendizaje es una función biológica, o sea que los seres humanos estamos biológicamente preparados para aprender. Y eso es lo que explica los altos niveles de adaptación que tenemos los seres humanos, a diferencia de los demás seres vivos. Lo que hace la diferencia entre los demás seres vivos con los seres humanos es justamente la capacidad de aprendizaje. Uno podría diferenciarlos, hacer la diferencia entre los distintos seres vivos en función de las distintas capacidades de aprendizaje que tenemos. Y en eso el ser humano estaría en la cima, digamos, porque es el que dispone de mayores capacidades de aprendizaje. Así que esa es la primera cosa que la neurociencia vino a decir en los últimos años. Señores, somos resultado de nuestro aprendizaje. Y el sistema biológico lo que hace es dar sostén a esos aprendizajes. ¿Sí? Muy bien. Esa neurociencia, con este tipo de estudios, estudiando las estructuras cerebrales, se asoció con lo que se llama la psicología cognitiva, que es una corriente en el campo de la psicología que se desarrolló a finales de la década de los 50, principios de los 60, y que es como resultado, digamos, de la caída del conductismo en cuanto a su conductismo. Hasta la década de los 50 básicamente era la corriente más potente a la hora de explicar todo esto del desarrollo y del aprendizaje. En la década de los 50 se producen varias crisis dentro del conductismo y da como resultado el desarrollo de la psicología cognitiva. ¿Qué es esto de la psicología cognitiva? Fue una corriente de la psicología que se enfocó básicamente en el estudio de los procesos mentales. ¿Sí? Tratar de explicar cómo es que las personas aprenden, pero teniendo en cuenta sus procesos mentales, es decir, la capacidad atencional, la percepción, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, la capacidad de resolución de problemas, etc. ¿Sí? Eso empieza a desarrollarse en la década de los 60, hay muchos estudios en función de eso, pero no disponía de la tecnología de la neurociencia. Así que lo que hicieron fue inferir cómo funcionaban esos procesos mentales. Y lo hicieron a partir de los test psicológicos. Por eso la década de los 60 es el año que se impulsa el desarrollo de los test psicológicos. Porque es el momento en que lo que se trata de hacer es tratar de inferir cómo funcionan esos procesos. ¿Qué pasó con el desarrollo de la tecnología y de la neurociencia? Se unieron y entonces de algún modo crearon lo que se conoce como neurociencia cognitiva. En otras palabras, lo que dijeron los psicólogos cognitivos es: nosotros hemos visto esto, ¿es posible que esto lo podamos identificar en las distintas estructuras cerebrales? Entonces se unieron y dijeron: busquemos a ver si a nivel de estructuras cerebrales podemos dar sustento a lo que ustedes encontraron desde el punto de vista de los procesos. Y eso da lugar a lo que se conoce entonces como la neurociencia cognitiva, que es lo que está marcando hoy en día las perspectivas del aprendizaje. ¿Sí? Entre esos conceptos, uno de los más importantes, y seguramente hablaron algo hoy, es el concepto de neuroplasticidad, ¿sí? Que ha sido uno de los conceptos estrella, digamos, dentro de la neurociencia cognitiva. ¿Sí? La neurociencia en general, pero particularmente la neurociencia cognitiva, que es esta idea, digamos, de que en realidad esto que le decía de herencia y ambiente, en realidad resuelve el problema de la relación entre lo biológico y lo ambiental. ¿Sí? En el fondo disponemos de un sistema biológico con tal nivel de plasticidad que es capaz de responder a los cambios del ambiente. ¿Sí? Y este concepto de la neuroplasticidad es uno de los que ha marcado, digamos, esta perspectiva actual de la neurociencia cognitiva. Fíjense, solamente para que puedan ver, esto es un ejemplo de un corte a nivel cerebral en un niño a los 3 meses, el nivel de conexiones que tiene a nivel del sistema nervioso, lo que es a los 6 meses, lo que es a los 15 meses y lo que es a los 24 meses. Así que se pueden dar cuenta
cuando está en situación de aprendizaje. En otra palabra, lo que hace el aprendizaje es aumentar enormemente las conexiones sinápticas y la velocidad de esas conexiones. Desde el punto de vista biológico, el aprendizaje se traduce en conexiones sinápticas. ¿Entiendes? O sea, más cantidad de conexiones y más velocidad. ¿Sí? Esto es una buena forma de ver la evolución. ¿Sí? Este concepto de la neuroplasticidad lo pueden ver, por ejemplo, en lo que es el efecto que tienen las distintas intervenciones. Miren, este ejemplo, no sé si se ven acá, son 8 cerebros de niños dislexia. Ahora voy a explicar un poquito de la iglesia, pero son 8 cerebros de niños dislexia. Esto es el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, antes de una intervención. Y esto es el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, después de la intervención. Esto es cada niño, esto es el cerebro de los niños, 2 cortes del cerebro de los niños, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, antes de la intervención y después de la intervención. Eran niños de 8 años y les aplicaron 80 horas de intervención específicas en 2 meses. Entonces, imagínense que estamos hablando de más de 1 hora por día, incluidos los domingos. Si sacamos los domingos, vamos a menos 1 hora y media por día de intervención. O sea, que a eso estamos refiriendo. Durante 2 meses les dieron más de 1 hora y media de intervención diaria para ver si podían tener efecto en el sistema nervioso. Sí. Trabajaban 1 hora y media con ellos en lectura. Sí, trabajaban en 1 hora y media de lectura con ellos. Básicamente lo que trabajaban era práctica lectora. Los hacían leer 1 hora y media. De distintas formas, pero básicamente 1 hora y media por día durante 2 meses a niños de 8 años. Y lo que es interesante, que ustedes pueden ver acá, no se puede ver mucho, pero van a ver ustedes acá, el hemisferio izquierdo antes del tratamiento está muy poco activado, que es el hemisferio que debe activarse para la adquisición del lenguaje escrito en un sistema alfabético como nuestro, y en cambio el hemisferio derecho está más activado. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho compensa el déficit que presenta el hemisferio izquierdo, que es el que presentan los disléxicos. ¿Sí? Entonces el hemisferio derecho compensa y hace que vean las palabras y las letras más como una imagen, un dibujo, que como un procesamiento analítico, que es lo que hace el hemisferio izquierdo. ¿Sí? Por eso los disléxicos muchas veces adivinan palabras, inventan palabras o palabras similares. ¿Sí? Hay una compensación del hemisferio derecho. Ustedes pueden ver acá, después de las 80 horas de intervención, el aumento de la actividad del hemisferio izquierdo y la disminución, por lo tanto, del hemisferio derecho. El hemisferio derecho dice, ya ahora no tengo yo que estar interviniendo porque el que tiene que encargarse no está haciendo. ¿Se entiende eso? Así que simplemente es un buen ejemplo para mostrarles esto de la neuroplasticidad a la hora de las intervenciones. De todas formas, guárdense esto que le dije de 80 horas en 2 meses. Y van a ver que esto, la dificultad del aprendizaje requiere mucha intervención y muy intensiva. ¿Sí? El otro gran tema que ha sido la neurociencia cognitiva tiene que ver con esto de la integración del sistema nervioso. Así que una de las cosas que también ha aportado y está aportando fuerte la neurociencia cognitiva es que el sistema nervioso es un sistema integrado, no es un sistema como en algún momento se pensó con la idea de Fodor y demás, que era un sistema modular, como que teníamos áreas específicas casi independientes, sino que el sistema es un sistema muy integrado, de forma tal que pasa lo que le decía, cuando el hemisferio izquierdo tiene déficit en alguna área, partes del hemisferio izquierdo compensan esas o el hemisferio derecho toma una mayor intervención en el caso. Hay ejemplos de esto, no se los voy a poner, pero hay un ejemplo muy interesante de una clínica en Japón que trabaja con niños con pérdida cerebral o pérdida de masa cerebral en edades tempranas, los efectos que tienen intervenir sobre otras áreas para compensar las que no están, etc. Hay muchos trabajos que están en esta línea que lo único que hacen es confirmar esta idea de que el sistema nervioso tiene un nivel de integración muy alto y no es que existen especialidades o áreas independientes en el sistema nervioso. Así que eso ha sido por un lado la neurociencia. ¿Qué es lo que ha llevado esto entonces a la idea que cuando estudiamos los procesos de aprendizaje tenemos que tener en cuenta que lo que uno trabaja, lo que ustedes trabajan en el campo de la docencia, es lo que se llama nivel comportamental, o sea, los conocimientos, habilidades y actitudes que uno ve en el estudiante. Pero hay que tener en cuenta que esos conocimientos, habilidades y actitudes son resultados de un conjunto de procesos cognitivos, afectivos y motores que dan sustento a esos conocimientos y esas habilidades. Y que estos procesos a su vez se sostienen en base a un conjunto de estructuras cerebrales. Así que cuando queremos entender qué es lo que pasa en el desempeño de un estudiante, tenemos que tener en cuenta que eso que vemos está sostenido por un conjunto de procesos mentales que a su vez se sostienen en un conjunto de estructuras cerebrales.
¿Qué fue lo más novedoso de la neurociencia cognitiva? Dar muestra de que estos niveles interactuaban y que cambios a este nivel generan efectos sobre los procesos que a su vez generan efectos en las estructuras. ¿Sí? Y que esos efectos en las estructuras repercuten en los procesos que repercuten en los. Así que cuando uno aprende, lo que hace es ir de arriba hacia arriba y de arriba hacia abajo. ¿Se entiende eso? O sea que estos niveles están interactuando. Pero hay que tener en cuenta cuando hay dificultades en el punto de vista del aprendizaje, si las dificultades están acá y se explican solo por este nivel, entonces tendrán que ver con dificultades en el nivel de la enseñanza. Cuando estas dificultades no se explican a este nivel, por ejemplo, como se le enseñó a leer, no leer, cuando no se explican a este nivel, quiere decir que están afectados estos niveles. Y si están afectados estos niveles, quiere decir que seguramente pueden estar afectados estos niveles. Y es lo que pasa, por ejemplo, con la arquitectura. Los ilícitos está acá, que repercute acá, que repercute acá. ¿Se entiende eso? Ahora, para generar cambios acá, tenemos que ir desde acá para generar efectos acá, para generar efectos acá. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Esto probablemente sea de las cosas más novedosas en el campo de la neurociencia cognitiva. Por otro lado, la neurociencia cognitiva, como les decía, tomó lo que es el aporte de la psicología cognitiva y de las distintas teorías del aprendizaje, que básicamente podemos diferenciar tres grandes corrientes. El conductismo, por un lado, que tiene que ver con la teoría que fue en la década de los 50, después todo lo que es el condicionamiento clásico, condicionamiento operante. La psicología cognitiva, que es a partir de la década de los 60, con dos grandes corrientes. Una que se llama el procesamiento de la información, que fue en la década de los 60-70, y después a partir de la década de los 80 con lo que es el modelo constructivista, que es el que ustedes han escuchado hasta ahora, que se habla tanto, que es la perspectiva constructivista del aprendizaje. ¿Sí? Entonces, básicamente estos han sido las grandes teorías o modelos que se han desarrollado en el punto de vista de las, a la hora de explicar modelos que expliquen cómo será el aprendizaje desde el punto de vista psicológico. ¿Qué me interesa rescatar de esto? ¿Cuál ha sido el aporte más significativo que esas teorías han tenido y que tenemos que también tener muy en cuenta cuando abordamos los temas de dificultades de aprendizaje? Por un lado, el conductismo aportó, a mi juicio, dos grandes cosas. Primero, el interés por los resultados. El conductismo siempre se focalizó sobre el resultado final, que es lo que queremos. Y por eso también se lo criticó. No puso el efecto sobre los resultados, sino sobre los procesos. Pero es verdad que la contracara de eso fue pasando, como nos pasamos en la década de los 80, la idea de que importaban los procesos y no los resultados. Entonces el niño podía sumar 2 más 2, 5 y te decía, no importa porque es un mismo proceso. Bueno, pero 2 más 2 son 5, son 4. En algún momento alguien tiene que decir 4 o 5. ¿No? Y nuestro sistema tomó mucho de eso. ¿Sí? Chicos que tenían muchas dificultades, se valoraba mucho más el proceso que el resultado, lo cual no está bien, pero por otro lado tenemos que tener ciertos resultados. Al final tenemos que alcanzar ciertos resultados. Bueno, los conductistas, si bien hicieron eso, nos alertan diciendo, señores, está bárbaro, pero tengan en cuenta los resultados. La otra cosa que nos dijeron los conductistas fue, el aprendizaje requiere un método. Se aprende por método, no se improvisa. Y los conductistas fueron muy metodológicos. Y yo creo que es una cosa que también tenemos que rescatar mucho más en la actualidad. Algo se dijo hoy con las rutinas o demás, pero los aprendizajes requieren un método. No se puede trabajar sin método. ¿Sí? Y en el caso de los aprendizajes básicos, como es el caso de la lectoescritura, es esencial el trabajo a nivel de los métodos. ¿Sí? En nuestro medio, en eso, en nuestro país también perdimos un poco esa idea y se improvisa mucho de cómo se hace la ciencia de la lectura y la escritura, y eso hace de que tengamos muchos de las, o explique bastante los resultados que tenemos. Y también es verdad que en otras cosas hay mucho desconocimiento de cómo funcionan los procesos mentales a la hora de leer y escribir. Yo voy a poner 2 ejemplos que ustedes habrán escuchado. Uno es el tema de la ortografía. Hubo una tendencia en nuestro país en un momento en que se decía lo importante es que el niño escriba. Entonces, por tanto, no es importante corregir la ortografía, porque si no eso lo inhibe, siente casi como una represalia, tener que escribir, entonces mejor dejarlo correr. Lo que no se dio cuenta de los que dijeron eso fue que nosotros automatizamos la ortografía. Esto quiere decir que cuando intentamos una palabra 2 o 3 veces, nuestro cerebro guarda esa palabra y luego automáticamente la reproduce. ¿Qué le pasará? Como corrigen un escrito, nosotros corrigen una palabra mal escrita, la cuarta vez ya está dudando por escrito. Porque nuestro cerebro no sabe leer ni escribir. No sabe leer ni escribir. Pero no tiene ni idea de leer. Y ni siquiera tiene circuitos especializados para leer y escribir.
Por lo tanto, por eso hay que enseñar explícitamente el idioma. Porque hay que enseñarles, porque hay que generar circuitos neuronales que no existen. A diferencia del lenguaje oral, que sí disponemos de circuitos neuronales para aprender el lenguaje oral. Por eso el lenguaje oral lo aprendemos en forma natural, interactuando con el resto. Pero no aprendemos el lenguaje escrito en forma natural. Si de hecho aprendiéramos el lenguaje en forma escrito de forma natural, no habría analfabetos hoy en día, porque hoy en día no interactúa con el lenguaje escrito. Y hay 800 millones de analfabetos en el mundo. Así que claramente requiere un aprendizaje explícito. Eso quiere decir generar circuitos neuronales que no están. Pero el cerebro, una vez que le generan esos circuitos, nos da una mano enorme, y es utilizar los automatismos. Es decir, que aquello que ya se aprendió, lo guardes y se repite, lo automatiza. ¿Qué pasaba con la ortografía? Si uno no corrige las faltas ortográficas, automatizan el error ortográfico y luego reproducen el error ortográfico. Entonces tenemos generación de isotográfica. Porque muy sencillo, la mente hace eso, guarda y reproduce. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo mismo pasó con el tema de la letra cursiva. En algún momento alguien dijo, no, es mejor empezar con la imprenta y no con la cursiva porque el niño es más fácil de imprenta, no sé qué. Y después pasamos a la cursiva. Entonces en segundo de escuela o tercero nos ponían en cursiva y después enseñaban la cursiva. Error, los niños automatizaban la imprenta y luego para que nos enseñara con la cursiva. Una vez que automatizaste un sistema es muy difícil, o sea, tenés que hacer como un reaprendizaje, con lo cual terminaron haciendo una cursiva que en realidad es una imprenta con enganche, o sea que todo el mundo va como enganchando y haciendo una colita para juntar las cosas. Pero la razón de eso es que automatizaron la imprenta. Entonces, si uno quiere que automaticen la cursiva, empiece con la cursiva desde el principio y no solo con la imprenta, porque si no, difícilmente o para tener que hacer un reaprendizaje. ¿Se entiende esto? Eso es conocer cómo funcionan los procesos. ¿Sí? ¿Se entiende? Julio. Así que los conductistas lo que dijeron es método y resultado. Los del procesamiento de la información lo que dijeron es esto que estoy diciendo ahora. Tengan en cuenta cómo funcionan los procesos mentales. La mente es altamente plástica, pero pone ciertas condiciones. No aprende de cualquier forma. ¿Sí? O sea que la mente tiene enormes posibilidades, pero no aprende de cualquier forma. Hay que entender cómo funcionan ciertos procesos para ser más eficientes en los aprendizajes, porque no se aprende de cualquier forma. ¿Sí? No se aprende de cualquier forma. ¿Sí? Nos pone condiciones. Luego nos ayuda, siempre y cuando uno se ajuste a las condiciones. ¿Se entiende? Pero pone condiciones. Lo que hicieron el procesamiento de la información fue enseñarnos cuáles eran algunas de esas condiciones. ¿Sí? Y luego el constructivismo, probablemente uno de los aportes mayores que dio fue que como el conocimiento es una construcción, resultado de la interacción del sujeto con el entorno, con el ambiente, con los otros, la calidad de esas interacciones hace la calidad de los aprendizajes. Así que, por un lado, tener en cuenta los resultados, por un lado tener en cuenta de que hay un método, por otro lado tener en cuenta que los procesos mentales tienen ciertas condiciones, y en tercer lugar asegurarnos que la forma en que interactuamos con el entorno hará, digamos, a la calidad de nuestros aprendizajes. De todo eso es que nos encontramos con esta idea del aprendizaje que es un poco la que se sostiene hoy en día. En definitiva, ¿cómo se entiende hoy el aprendizaje? Como resultado de la interacción del cerebro y los procesos mentales con el ambiente y con el entorno, y la calidad de esas interacciones va a ser la calidad del aprendizaje. ¿Cuál es el resultado del aprendizaje? Bueno, la construcción de un conjunto de conocimientos que va a ser el desarrollo de habilidades y actitudes, ¿sí? Con un único fin que es el desarrollo del individuo apuntando a la capacidad adaptativa. Eso es básicamente lo que es. Por supuesto que esto incluye otros componentes, como es el tema de la autoestima, el papel de la autorregulación, que no lo menciono porque voy a hablar bastante sobre eso, pero sí quiero dedicar un segundo a este otro, y es que en el caso de los seres humanos, lo que fundamenta o explica mejor cómo se va a dar esto es el desarrollo lingüístico. Sobre esto yo cargo bastante, porque creo que es uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día en nuestro medio, y es las déficits desde el punto de vista lingüístico. ¿Sí? Entonces, el lenguaje sí es un motor fundamental del aprendizaje. Probablemente esto no es nuevo, ya lo saben ustedes, Vygotsky insistió mucho en esto, en el lenguaje pensamiento y demás, en la idea de decir que lo que caracteriza al aprendizaje humano es el desarrollo lingüístico. En otras palabras, dicen ustedes que ahora están pensando cuánto falta, que lo terminamos, cuando nos vamos, todo lo que están pensando no es otra cosa que una narración lingüística. ¿Sí? Por lo tanto, la calidad de lo que piensan depende enormemente de la calidad lingüística que tengan. En otras palabras, de la competencia lingüística. Todo lo que ustedes piensan, ahora tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no olvidé de esto, lo que estén pensando ahora, básicamente no son imágenes, es lenguaje.
¿De acuerdo? Y cuando quieren pensar soluciones a las cosas, lo que hacen es un cuentito ustedes mismos, que también es lenguaje. De hecho, pensamos poco. Lo que pensamos lingüísticamente, luego no lo representamos con imágenes. Pero no es que pensemos con imágenes. Básicamente pensamos con lenguaje. Por lo tanto, la calidad de nuestro pensamiento depende normalmente de la calidad de nuestro lenguaje. Y la capacidad de resolver las situaciones nuevas que tenemos depende normalmente de la capacidad del lenguaje. Y uno de los componentes centrales de esa capacidad lingüística es el vocabulario. Cuanto más vocabulario, más concepto, cuanto más concepto, más pensamiento. ¿Sí? Por eso insisto mucho con esto del desarrollo del lenguaje. Fíjense que es tan importante en el desarrollo humano es el lenguaje, que si ustedes piensen que a los 6 meses los niños ya empiezan a identificar los sonidos básicos de su idioma. Hasta los 6 meses los niños japoneses y los niños uruguayos identifican los mismos sonidos. A partir de los 6 meses más o menos, los niños japoneses ya hay sonidos de los niños uruguayos que no los identifican. Y los niños uruguayos ya hay sonidos de los japoneses que no identifican. En otras palabras, el cerebro dice, lo que no se usa, se deja de lado. En esto que te digo que el cerebro tiene que mente de buena manera. Si no se escuchan estos sonidos, ¿para qué tener esto? Lo dejamos de ver. ¿Se entiende eso? Entonces ya, pero ya a los 6 meses empieza a hacer esto. O sea que el cerebro empieza a organizarse ¿para qué? Para el desarrollo lingüístico, que ya a los 10, 14 meses empieza con las primeras palabras, a los 18 meses identifica al niño, ya es capaz de pronunciar 50 palabras, pero comprende 150 palabras. Y a los 36 meses maneja entre 300 y 400 palabras, pero comprende más de 1000 palabras. Saben que comprendemos más que lo que pronunciamos. ¿Sí? Y a los 6 años el niño maneja por lo menos 2.500, 3.000 palabras, 4.000 palabras. ¿Sí? Pueden ser 6.000, 7.000, si es bilingüe, si es trilingüe, puede llegar a 8.000, 10.000, 12.000 palabras. Fíjense que entre los 2 años que maneja en torno de 200 palabras y las 3.000 palabras que maneja a los 6 años, fíjense ustedes cuántas palabras por día incorporan para llegar a tener en más o menos 4 años pasar de 200 a 3.000, 4.000, 5.000 palabras. Es brutal. Es brutal. Es brutal. Ahora, un adulto escolarizado, como ustedes, que han tenido 14, 15 años de formación y demás, maneja 50.000 palabras. En torno a las 50.000 palabras. Ahora, ¿cómo se adquieren las 50.000 palabras? Entre las 4.000 que uno maneja a los 6 años y las que llega a manejar el adulto, no es por el lenguaje oral, es por el lenguaje escrito. O sea que la mayor parte de nuestro vocabulario lo adquirimos por el lenguaje escrito. Una vez que hemos alcanzado esos mínimos de 3.000 o 4.000 palabras a los 6 años. ¿Sí? Por eso cuando un chico no está expuesto al lenguaje escrito, es que estamos haciendo que funcione desde el punto de vista cognitivo con 2.500, 4.000 palabras, cuando otro adulto va a manejar 50.000 a la hora de resolver la situación. ¿Entiendes esto? Ahora, tengo otro problema más todavía, que no es menor. Y es que esta capacidad enorme de nuestro sistema nervioso para el desarrollo del lenguaje en forma natural, esto quiere decir que tenemos áreas altamente especializadas que por la simple interacción permiten el desarrollo del lenguaje oral. O sea, que en esto sí el cerebro dispone de hacer cosas que no dispone para el lenguaje escrito. En el lenguaje escrito no tenemos ninguna área especializada. En cambio, en el lenguaje oral tenemos áreas altamente especializadas. ¿Sí? Altamente especializadas. ¿Sí? Pero miren lo que ocurre. Estas áreas altamente especializadas están en su momento óptimo hasta los 7 años, 8 años. Y a partir de los 108 años empieza un decrecimiento. Cada vez hay menos posibilidades de desarrollo del lenguaje si no se dio en ese periodo. A tal punto que cuando llegan a los 17, 18 años, casi no hay posibilidad de revertir el lenguaje que no se aprendió si no se comprendió ese nivel mínimo. ¿Entiendes eso? Después sí, uno sigue toda la vida con el lenguaje. Esto es lo que se conoce como periodo crítico. Sí, pero a nivel oral. Sí, a nivel de lenguaje oral. Porque si a los 7 años no llegó a las 3.000, 4.000 palabras. Que no lleva un mínimo de desarrollo lingüístico a los 6, 7 años, cada vez se va haciendo más difícil que llegue a ese mínimo. Y después de los 17, 18 años es casi imposible.
Por eso que digo que es preocupante en determinados contextos. Porque se genera lo que se llama eso, un periodo de cada vez hay menos sensibilidad para el desarrollo del mundo. ¿Sí? ¿Entiende esto? Sí, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Con estas ideas me quiero meter con el tema de la dificultad de aprendizaje. Porque las dificultades de aprendizaje, más allá de que hace referencia a un grupo heterogéneo de trastornos, son dificultades intrínsecas al sujeto. No son problemas de enseñanza. Luego requerimos una enseñanza especial. Pero una dificultad de aprendizaje es un problema que tiene el sujeto. Es una dificultad intrínseca al sujeto. ¿Se entiende eso? Otra cosa son lo que decíamos hoy, las dificultades de enseñanza, donde no se aprenda lo que uno quiere que aprenda. Pero cuando hay dificultades de aprendizaje, nos estamos refiriendo a dificultades que son intrínsecas al sujeto. Hay un trastorno del desarrollo que no permite el aprendizaje. ¿Sí? Y es un trastorno del desarrollo, no una inmadurez en el desarrollo. Digo esto porque en nuestro medio tuvimos mucha influencia cristiana. Y ustedes habrán escuchado más una vez que acá se hace mucha referencia al tema de la inmadurez. Entonces es inmaduro cognitivamente. ¿No es eso que le dicen? Es inmaduro cognitivamente. ¿No? Las tareas a veces tienen 40 años y te dicen es inmaduro. Y uno está esperando a ver el que va a madurar. Yo siempre digo, si a los 40 años es inmaduro, probablemente eres estúpido. No hay forma de explicar, no es un tema de inmadurez. No es que el cerebro es maduro o no maduro. ¿Entiendes eso? El cerebro es el cerebro. ¿Sí? Entonces, las dificultades de aprendizaje no responden a una inmadurez. No es que no llegaron a lo que deberían haber llegado, es que el desarrollo se desvió. Hay un trastorno en eso, está desviado el desarrollo. Lo que debería haberse logrado desde el punto de vista del desarrollo no se consiguió. Y por lo tanto, cualquier intervención lo que tiene que hacer es revertir ese camino. ¿Se entiende? Así que una dificultad de aprendizaje nos vamos a estar refiriendo a cuando hay una dificultad como resultado de un trastorno del desarrollo. ¿Se entiende esto? Sí. Y por lo tanto es intrínseco. Y por eso requiere intervenciones especiales. ¿Sí? Por eso decimos que es una desviación del desarrollo y no simplemente un tema de inmadurez. Ahora, ¿cómo caracterizamos la dificultad de aprendizaje? Básicamente, para ver ustedes que hay dos tipos de dificultades de aprendizaje. Una que llaman secundarias, que son las que responden a déficit primario. Por ejemplo, si yo tengo dificultades en aprender determinadas cosas porque tengo un déficit atencional con hiperactividad, la dificultad de aprendizaje es secundaria al déficit atencional. ¿Sí? O sea que el trastorno es el déficit atencional, que me va a afectar mi aprendizaje, pero no es una dificultad de aprendizaje específica ni primaria, sino que es consecuencia de eso. Si yo tengo Alzheimer, tengo dificultades de aprendizaje. Las dificultades de aprendizaje son secundarias al Alzheimer. Si yo tengo una discapacidad intelectual, tengo dificultades de aprendizaje, pero son secundarias a esa discapacidad intelectual. ¿Sí? Por un lado, cuando hablamos de dificultades de aprendizaje, tenemos que diferenciar las que son secundarias, como pueden ser, por ejemplo, las que son resultado de un trastorno del espectro autista, de lo que son las dificultades primarias, que son aquellas dificultades que, no habiendo alteraciones específicas en ninguno de estos procesos mentales, sí hay dificultades en la adquisición de habilidades instrumentales. Y eso es lo que se conoce como dificultades específicas del aprendizaje. ¿Sí? Por ejemplo, la dislexia. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de dificultades de aprendizaje, estamos hablando de dificultades que responden a trastornos del desarrollo, que pueden ser primarias o secundarias. Son primarias cuando, no habiendo alteraciones específicas a estos niveles y habiendo una enseñanza adecuada, el chico no aprende estas habilidades instrumentales. Entonces, cuando ustedes estudian ahora dificultades específicas del aprendizaje, se están refiriendo a dificultades a estos niveles. Cuando se está hablando de dificultades de aprendizaje como resultado de otro tipo de discapacidades, se habla de dificultades secundarias. ¿Se entiende eso? Sí. Evidentemente, cuando se va a hablar en serio, tiene que aprender. Pero es el claro. En cualquier caso, se refieren a trastornos del desarrollo. ¿Y qué quiere decir que son trastornos del desarrollo? Que son trastornos de carácter neurobiológico. Es decir, que hay alteraciones a nivel de las estructuras cerebrales que no están permitiendo el desarrollo adecuado de los procesos mentales que permiten el conocimiento de las habilidades. ¿Entiendes esto? Sí. Sí. Veas un ejemplo con mi hijo. Tiene 5 años y no pronuncia la R. Sí. Le dieron pasar foniatra, estuvo yendo meses al foniatra y ahora la foniatra le dio el alta porque dice que no es maduro o que le falta madurez para la pronunciación de la R. Yo quedé como... A ver, si es un problema de pronunciación de la R articulatoria, es un problema articulatorio.
combinatorias. Lo que le falta es manejar bien aglutinatoriamente la plataforma que lo dio para conocer la N. De todas formas, el nivel lingüístico es lo menos problemático que hay. O sea, todos los puertorriqueños nos preguntan la N. Sí. Y no tienen problemas desde el punto de vista del desarrollo de sus aprendizajes. Tranquila, que si va a Puerto Rico ni se nota. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea que a eso no vamos a referir. ¿Qué causa esos trastornos desde el punto de vista neurobiológico? En muchos casos es genético. ¿Sí? Y las causas son neurofisiológicas genéticas. Por ejemplo, la dislexia tiene un 80% de habilidad. Es decir, que si alguno de los padres es disléxico, la probabilidad de ser disléxico es del 80%, entre el 70 y el 80%. ¿Sí? Puede ser un criterio de tener un hijo, consultarlo. Es muy alta el porcentaje de habilidad, es de un 70 al 80%. ¿Se entiende eso? Sí, o sea que es muy fuerte. O sea que en buena parte puede ser eso. Otras veces puede ser por causas socioambientales. Carencias socioculturales muy grandes generan déficit a nivel de los procesos neurológicos. Esto es lo que decía el lenguaje. O sea, los chicos que no adquieren el lenguaje mínimamente, la evolución de eso es la discapacidad intelectual. Bueno, pasaba con los ojos, ¿saben? Que los ojos hace 100 años eran todos discapacitados intelectuales. ¿Por qué? Porque no hacían el lenguaje. No por la suerte. Entonces terminaban todos sin discapacidad intelectual. Si yo tengo una deprivación sociocultural que no me permite la adquisición del lenguaje, el futuro cuál es la discapacidad intelectual. Piensen en el ejemplo de esta familia en Estados Unidos que todos estos chicos que estaban encerrados en un sótano, etc. Son todos con discapacidad intelectual. Y un déficit lingüístico cultural. ¿Se entiende eso? ¿Sí? O sea que una de las principales causas puede ser genética o puede ser socioambiental. También podrían ser ciertas causas institucionales. Por ejemplo, cuando se requiere un aprendizaje explícito que no se da. ¿Sí? La mayor parte de las dificultades se explican básicamente por causas neurofisiológicas. Ahora, en nuestro medio, por ejemplo, y en muchos de nuestros países, sí tenemos muchas dificultades de aprendizaje que se explican por causas socioambientales, que es lo que yo llamo diferencias culturales. En Uruguay, por ejemplo, a ver, la prevalencia de la dislexia, que es un trastorno específico para la adquisición de la lectura, es más o menos del 3 al 4%. Cuando uno hace estudios en el Uruguay, encuentran de un 17 y un 18%. Salvo que la genética se haya juntado toda acá, hay otra causa que tiene que estar explicando por qué tenemos un déficit del 17 y 18%. ¿Qué explica esa diferencia entre el 4, que sería lo que los estudios muestran de prevalencia, y el 17 y 18? Esa diferencia está dada por condiciones socioambientales. Incluso 17 y 18% en promedio. Cuando yo hago una valoración en contextos socioculturales con mayor deprivación, me voy al 35 o 40%. Ahora, genético sería el 4 o 5%. Quiere decir que el otro 30% es por razones socioambientales. Ahora, funciona como disléxico y van a requerir después intervenciones como disléxico. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí. Tengo una pregunta en cuanto al diagnóstico. Yo particularmente trabajo en contextos socioculturales extremos, uno muy ricos y otro muy pobres. La cuestión es que diagnosticado, en el que es un contexto favorable, hay más del 4%, mucho más como disléxicos. ¿Eso a qué viene? Porque no es que, y en el otro hay menos, supongo que porque no tienen acceso a especialistas que los diagnostiquen y a un apoyo, pero en el contexto favorable hay mucho más, o sea, hay, no sé, ¿cuántos disléxicos por clase? 25 gurises, no sé. Sí, sí. A ver, cuando uno se pone, ¿cuál es la diferencia entre un 4%, que haya un 8 o haya un 10? Es el criterio de corte. Cuando uno pone un criterio de corte muy estricto, la prevalencia es un 13 o un 14%. Cuando uno pone un criterio más amplio, puede ir a un 6 o un 10%, que es lo que aparece en nuestro medio, en torno del 10% en contexto favorable. O sea que estamos en torno de un 10%, en una clase de 30, con unos 3 o 4, teniendo una dificultad para la dislexia. En el lugar que el mayor problema para diferenciar si es disléxico o no, es que en general tenemos muchos malos lectores. O sea que eso sí es un problema funcional. Normalmente nuestros chicos llegan
a niveles de secundaria con bajos niveles de escuela. Pero eso tiene que ver con un problema de instrucción explícita. Puedo insistir, el lenguaje escrito requiere una instrucción explícita y si esa instrucción no se da de forma adecuada, tener chicos con o sea que, y eso explica perfectamente los resultados PISA del 39-40%. Si tú evalúas a los chicos en cuarto, quinto año de primaria o en medio, estamos en un alto porcentaje de alumnos que tienen niveles escolares por debajo de los promedios generales en los países, sobre todo en los países de la ONU. Entonces, ¿qué ocurre? Como no ha habido una buena enseñanza, se hace difícil discriminar qué es lo que se debe a una dificultad neurofisiológica y qué se debe a una dificultad emocional. Entonces esos porcentajes son menos. ¿Sí? De todas formas, si hubiera una enseñanza explícita, estos chicos que vienen con razones institucionales evolucionan mucho más rápidamente. Igualmente, Tienen una evolución más rápida, en que en los casos que dependen de razones neurofisiológicas. Sí. no, está. Sí, no, Otra cosa. No, es que no tengo las ideas organizadas. ¿Se entiende esto? Sí, porque lo que caracteriza una dificultad específica, en primer lugar, es la persistencia. Son muy persistentes. Por eso las intervenciones son muy intensas para tener resultados. En el Uruguay, el tratamiento de los disléxicos es como hacer una caricia a la dislexia. O sea, en el Uruguay, en el mejor de los casos, si tú te pones de recursos cognitivos y recursos económicos y demás, podrás dar una intervención 2 veces por semana de 45 o 50 minutos. Bueno, una intervención en un disléxico de 45 o 50 minutos es lo que pasa en el Uruguay, que son 2 disléxicos compensados. Todos son disléxicos compensados, pero todos lentos, todos lentos. Y tienen mucho más dificultades para hacer algo. O sea, no logramos revertir eso. Lo que logramos es que generen estrategias compensatorias. ¿Sí? ¿Entiendes esto? O sea, ¿qué es el tratamiento? Son persistentes, son intrínsecas, son específicas, no dependen de la instrucción inadecuada y se supone que no tampoco por déficit de punto de vista biológico. Un ejemplo de esto es la dislexia. Se lo quería poner porque me parece, fíjense, así de un dislexia. Voy a ver eso que se da cuenta como el dislexia. Así de un dislexia. Por eso la pasan mal. Imagínense cuando dan un texto amplio y tienen que leerlo. Como para que no busque excusa. Como para que no trate de evadirse. Así que. ¿Entiendes esto? Más o menos. ¿Sí? Pero así que, imagínense, miren, si yo les hubiera puesto este texto bien escrito, o sea, sin esta dificultad para que vean cómo lo hacen un disléxico, más o menos las personas, por fijaciones oculares, leemos unas 4 palabras por segundo. Esto quiere decir que yo más o menos tendría que haber dejado este texto 5 segundos y ya tendría que haberlo leído. Imposible. Pero si hubiera estado bien escrito en 5 segundos, 6 segundos, más de uno de ustedes lo hubiera leído. Porque la fijación ocular es muy rápida. ¿Qué es lo que le pasa al disléxico? El disléxico lo que no puede hacer desde el punto de vista neurológico es algo tan simple como esto. ¿Quieren tratar de leer esto? ¿Pueden leer esto? Ahora, si yo les digo que esto que está acá se llama M y suena como I, esto que está acá se llama E y suena como E, esto que está acá se llama S y suena como S, y esto que está acá se llama A y suena como A. ¿Qué dice ahí? Debería tener que haber dicho un EXA. Y yo les hubiera dicho un MEXA, esa, MES. Eso es lo que tenemos que hacer para aprender a leer. En un sistema alfabético, que en definitiva lo que quiere decir un sistema alfabético es que representamos gráficamente los sonidos del habla. ¿Sí? Entonces, aprender a leer significa hacer eso. ¿Qué es lo que tenemos que lograr que un niño haga para que aprenda a leer? Es que aprenda a hacer esto, transformar un conjunto de signos gráficos en sonidos y ensamblar los sonidos. ¿Cuál es el problema? El cerebro no sabe hacer eso, ni siquiera sabe discriminar las letras. No tenemos ningún área especializada en el cerebro que pueda reconocerla y mucho menos asociarla con los sonidos. ¿Se entiende eso? Esos circuitos tenemos que generarlos. Tenemos que generar esos circuitos. Es decir, tenemos que generar un circuito que vaya desde el área. Primero, tenemos que especializar un área en el área occipital
un área que permita discriminado a gente. Y luego tenemos que crear un circuito, eso quiere decir redes neuronales, que unan con esta área acá prefrontal, que es donde se manejan los sonidos. Eso es lo que tenemos que hacer para que el niño aprenda a leer. Y lo que no logran hacer los disléxicos es discriminar adecuadamente los sonidos para poderlos asociar con el signo gráfico que reconoce el lenguaje superior. Y eso es lo que no logran hacer. Entonces no logran automatizar el acceso a la palabra. Y como no lo logran automatizar, le pasan cosas como esta. Bien. Esto es un niño de 11 años que le dimos esta frase. Los indios apaches vivían en las praderas. Y esto que están acá son las fijaciones que hacen los movimientos oculares cuando lee esa frase. Tenemos un aparato con 2 camaritas que lo que hace varias pupilas y cada vez que fija, marca dónde fijó para leer una palabra. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces fíjense en que para leer esta frase, un niño de 11 años hace 6 fijaciones. Fija 6 veces la vista para poder leer esa frase. ¿Se entiende? ¿Sí? Miren un disléxico de 11 años del mismo colegio y de la misma clase. Tiene que hacer 13 fijaciones para poder leer. Y el tamaño de los globitos es el tiempo que demora en milisegundos cada fijación. Fíjense que tiene que hacer retrocesos, etc. para leer esa misma. Eso es tiempo. Eso falta de automatización. Eso es lo que hay que corregir si queremos corregir el disléxico. Eso lleva muchísimo tiempo de trabajo. Porque hay que crear circuitos neuronales y de algún modo incidir sobre los circuitos neuronales. Y la única forma de incidir sobre los circuitos neuronales es práctica sistemática. Entonces, si eso no lo consigue, lo que va a generar son estrategias compensatorias. Claro, con esas dificultades, imagínense lo que es internet de historia. Ese es el déficit. ¿Por qué digo lo de la dislexia? Porque es el 60-70% de las dificultades de aprendizaje están asociadas a dificultades psicológicas. La mayor parte de las dificultades de aprendizaje específicas responden a dificultades psicológicas. Sí. Cuando hablamos de esos estudiantes que no alcanzaron ese nivel mínimo de palabras aprendidas, podemos decir que están en la misma situación de la dislexia. Claro. Si no han logrado, claro, aquellos estudiantes que no han logrado decir cómo. Aquel mínimo que habíamos, aquel máximo de los 7 años. No, eso es peor, bien, es peor, es peor. Esos estudiantes estamos ya casi en discapacidad. Cuando han llegado a una secundaria con un déficit lingüístico muy importante, estamos casi en la discapacidad. Uno lo que nota es que intelectualmente estamos más amplios. Muchas dificultades de abstracción, de análisis, de capacidad de inferencia. Es un lenguaje muy reducido. Por eso es que compromete generaciones enteras. Por eso compromete. Y el lenguaje es el gran regulador de la conducta. Nosotros nos regulamos la conducta del lenguaje. El niño empieza a decir, observen sus hijos, observen los niños. ¿Cómo empiezan a controlarse? Se dan autoinstrucción. Cecilia no tiene que cruzar la calle. Se dicen a sí mismos lo que tienen que hacer. Pero eso lo pueden hacer una vez que tienen el lenguaje. Cuando no tienen lenguaje, no pueden regular la conducta. Por eso pasa a la acción directamente, que esto pasa con los niños pequeños cuando tienen el lenguaje. Pero si eso pasa en la vida adulta, son los mismos que ustedes ven que pasan directamente a la acción. Entonces, si algo les genera mucha afectación, mucha cosa, van a la acción. Cuando uno le frustra mucho, ¿qué es lo que quiere? Destruir aquello que le frustra. ¿Por qué no lo destruye? Porque se controla. Pero si no se controla, lo destruye. ¿Por qué? ¿Cuántas veces uno se traga una vez a decir, la tiro por la ventana por no me deja volver a hacer los libros? ¿Por qué no lo hace? Porque se autorregula. ¿Cómo se autorregula? Te dicen, no, yo le quiero mostrar. Pero si eso nada existiera, ¿se entiende eso? Por eso es tan serio. Pero estamos hablando de eso. En el caso de los disléxicos, estamos hablando de chicos que no tienen dificultades en el lenguaje oral. Porque si tuvieran dificultades en el lenguaje oral, no serían disléxicos, sería una dificultad secundaria.
¿Entienden eso? El disléxico no tiene problemas en el lenguaje oral, lo tiene en el proceso mismo de la adquisición del lenguaje escrito. En un sistema alfabético. Si el sistema es un sistema no alfabético, como pasaba con los chinos antes de que alfabetizaran su sistema, se decía que en China no había dislexia. Pero en realidad es porque es una dificultad en el manejo de los sonidos que requiere el sistema alfabético. ¿Se entiende esto? Muy bien, ya estamos en la hora. Pero lo que quiero diferenciar es, a esto nos estamos refiriendo cuando hay dificultades específicas. Y a lo que voy es recuerden, una dificultad intrínseca que tiene que ver con trastornos en el desarrollo, y por eso las intervenciones son intervenciones que requieren mucho tiempo y mucha práctica. Requieren mucha cosa. Por eso no es tan sencillo decir, le doy un poco más de tiempo y ya con eso va a poder resolverlo. El tiempo es una compensación, pero el problema sigue siendo que lee de esa forma. Ese es el tiempo. Y lo que hay que corregir es eso. Y eso es lo difícil. ¿Se entiende esto? Sí. Muy bien, dejamos aquí un poquito.